Y ya regresamos, usted ya lo sabe, como cada mañana, como cada día tenemos mesa de análisis, el día de hoy martes con mujeres periodistas, y la verdad es que siempre es un gusto compartir los micrófonos con Coral Herrera y por supuesto con Luz Helena Hernández, a quienes saludo a la distancia. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente las protestas de mujeres que se han realizado en diferentes estados del país. Y déjeme decirle que el día de hoy están convocando a una protesta, dicen pacífica, de mujeres en el norte de Tamaulipas, una marcha pacífica. Y bueno, pues ellas estarán levantando la voz, están pidiendo la creación de una fiscalía especializada para atender feminicidios en Tamaulipas y también pues una crítica a la exclusión de colectivos feministas en la formulación de la ley Olimpia. Además, dicen, para respaldar estas protestas que se han realizado en contra de oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en distintos estados del país. Interesante conocer la opinión de las mujeres periodistas, si avalan estas protestas, pero sobre todo si avalan estos métodos aplicados por las mujeres en México. Iniciamos en esta mañana, precisamente, iniciamos en esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández, a quien saluda a la distancia. Luz Helena, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, un gusto saludarte. Igualmente, extiendo un saludo para nuestra compañera Coral Herrera y por supuesto al amable auditorio que esta mañana nos acompañan. Y pues bien, en el tema de hoy considero que cada persona podrá, pues a su juicio, tener una opinión sobre si son las formas de manifestarse o si tal vez son exageradas o hasta vandálicas las maneras de hacer un llamado a la autoridad para exigir lo que están buscando, que es reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Estar de acuerdo o no, pues es un claro derecho fundamental, el tener esta libre opinión, pero también, como lo han señalado ya algunos personajes de la esfera política, haciendo justamente el ejercicio de este derecho de opinar, pues han estado a favor y en contra. Incluso el propio mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado no solo en esta ocasión de estos eventos de manifestaciones de mujeres, sino en todos los anteriores, donde ha puesto como manifiesto que las agresiones a edificios históricos y los monumentos, pues que son un ataque directo a la cultura de esta nación. Y hasta cierto punto, pues tiene razón, pero también es un derecho de la otra parte, es decir, de los manifestantes, de estas mujeres manifestantes, de estos colectivos, declarar cuáles son sus razones, porque pintaron y subastaron cuadros de Francisco Madero, porque tomaron los edificios de la CNDH, porque han estado vandalizando en algunos eventos estos de edificios y monumentos históricos. Y es cuando nos damos cuenta que el peso de esas demandas, de esos colectivos y de esas manifestaciones de mujeres son una losa todavía mucho más dura y más pesada de llevar a cuestas, y que incluso en la balanza la propia historia apoya este tipo de movimientos y nos dicta que justamente ha sido alzando la voz, precisamente de esta manera, derribando estandartes, tomando edificios del Estado, marchando incluso derramando sobre el camino esa sangre, es como están logrando los grandes cambios que hoy nos brindan seguridad y derechos. No vayamos tan lejos, esta propia fecha que ya está en puerta, el día de mañana, 16 de septiembre, pues es un icónico momento de nuestra historia donde tras injusticias y el adolecer del pueblo es lo que impulsó a luchar hasta derribar un poder. Y otros movimientos, pues el 1 de mayo, que trajo consigo el reconocimiento de derechos laborales, mismos que hoy disfrutamos y que ante injusticias nos asiste el derecho a demandar. El 8 de marzo también, que justamente reconoce a la mujer como sujeto digno de valor y de derechos. Y la lista sigue. La situación aquí es que nuestra sociedad no ha evolucionado de una forma pareja. Existen en papel derechos y garantías al alcance de todos, pero como siempre lo he dicho y hoy lo repito, solamente en papel, porque en la práctica existe revictimización de las víctimas, se les vulneran doblemente sus derechos, y son precisamente estas movilizaciones y el ser aguerridos en los procedimientos como se logran grandes cambios, y a cortito y a largo plazo. Es como se tiene que hacer esto de evidenciar las fallas al ojo público, porque desde hace décadas, por citar un ejemplo tan solo que ha sido parte de todos estos movimientos, el Estado mexicano se encuentra dentro de los países de América Latina con mayor índice de violaciones a los derechos de las mujeres y sobre todo de muertes violentas de mujeres.
Y a nivel global, pues inexcusablemente por estas fallas, precisamente México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 3 ocasiones por violencia y discriminación contra la mujer, que ha dado como resultado estos señalamientos internacionales el crear leyes o adecuar nuestras leyes a los pactos que ha tenido México en materia de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos en sí. De ahí que tenemos instituciones como el Instituto de la Mujer, de ahí que tenemos atenciones personalizadas y vaya, se supone que una atención integral de asuntos dedicados a la violencia de género, al maltrato dentro del hogar. Se supone que hay capacitaciones que se dictan después de eso, hay leyes como la ley para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, y la lista sigue de muchos cambios que han sido justamente después de observaciones. Y esas observaciones o esos señalamientos a nivel internacional no surgen nada más porque sí, sino precisamente porque la ciudadanía ha alzado la voz, porque ha puesto quejas ante la CNDH, porque han dado seguimiento a violaciones graves de derechos humanos. Y por esa razón es que en el tema de hoy, pues creo que es precisamente esta situación de alzar la voz y de movilizarse como se espera y como nuestra historia nos ha dicho y nos ha dictado, que se hacen estos grandes cambios. Y justamente hablar o señalar por qué es que estos movimientos están respaldando la toma de oficinas de la CNDH y de otras delegaciones, pues es justamente porque las comisiones de derechos humanos pues son un órgano autónomo encargado de velar por la no violación y la no repetición de violaciones a las víctimas de este tipo de delitos por parte de servidores públicos, porque aquí es donde hay que aclarar algo o señalar algo. Las personas como usted y como yo podemos cometer delitos, y las autoridades, es decir, los servidores públicos, quienes trabajan en gobierno, ellos son los que en un determinado caso pueden violentar derechos. ¿Y qué es la queja y la pugna de esas manifestaciones? La búsqueda de reformas que se supone que están a cargo del Poder Legislativo, que al final de cuentas pues son servidores públicos, representantes del pueblo, y que es su trabajo, y también la impunidad que impera, que incluso fue el desatar de este tipo de movimientos que empezaron desde el pasado 2 de septiembre con una reunión y ya más en forma como una manifestación donde se unieron más colectivos, pues el 4 de septiembre. Pero en resumen, justamente lo que se busca es que las autoridades hagan su trabajo. ¿Y por qué está inmersa la CNDH? Porque pues se supone que es el organismo que debe de dar acompañamiento a las personas víctimas de delitos o que no se les están haciendo un debido proceso en cuanto a la investigación y resarcir ese daño causado en su contra como víctimas. Entonces, por eso es que de ahí tomaron primeramente pie, porque se les dijo que muchas de las quejas que estaban ya ahí se iban a regresar al Estado, es decir, ya llevaban evolución y hay que regresar al Estado inicial, en este caso a Tamaulipas o a San Luis o a Guerrero. Y ahí fue como se pusieron aguerridas estas madres. Y basta con ponerse en los zapatos de estas mujeres como para decir, pues claro, nos violentaron un derecho y volver atrás, pues eso es, creo que aberrante, es doloroso este cuadro que se puede notar en cómo fue o cómo surgieron estos movimientos. Y Claudia, auditorio, decir si estoy a favor o estoy en contra, pues definitivamente a favor. Tal vez no son los modos como muchos pudieran señalar, el vandalizar, pero siempre y cuando sea alzar la voz, mientras sean de verdad pacíficas y no solamente entre comillas pacíficas, y buscar todas las puertas, porque es un derecho el manifestarse, precisamente, y hay que decirlo, y con mayúsculas, es un derecho que todos y cada uno de nosotros tenemos, un derecho fundamental, el buscar, el derecho de petición, el derecho de manifestarnos, de subrayar y señalar qué está mal, y sobre todo, no dejarnos de que se nos revictimice o no ser víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de los servidores públicos y del mismo Estado, pues nos habla de que estamos evolucionando, al menos como sociedad, que falta sensibilizar a las autoridades y a otro grupo de nuestra misma sociedad que tal vez no ve con buenos ojos este tipo de movimientos. Pues sí, hay camino pendiente, pero creo que dentro de estos movimientos, lo que surja de los eventos de este día o lo que siga surgiendo a lo largo de nuestro largo caminar en esta búsqueda de reconocimiento de derechos, creo que cada uno, aunque no se vea a simple vista, claro que deja avances, claro que deja una secuela que poco a poco se va a convertir en una gran transformación
sobre todo esta búsqueda. A mí me da gusto y de verdad me enorgullece ver a estas mujeres, esos colectivos que están buscando ser parte de esta ley que ha sonado mucho, que es la ley Olimpia, que por supuesto que deben de estar ahí. Sí, es un derecho precisamente de las organizaciones civiles el coayudar en este tipo de cambios o de legislaciones, y creo que es aplaudible y reconocible, porque no todos nos tomamos ese tiempo de nuestro valioso día a día para aportar y ser aguerridos con este tipo de movimientos. Así que yo lo aplaudo y por supuesto que, Claudia, estoy completamente a favor de cada uno de ellos. A favor de los movimientos, a favor de las protestas por una transformación en cuanto a esta movilización de mujeres que le decíamos el día de hoy, pretenden llevar a cabo una marcha, dicen, será de manera pacífica en el norte de Tamaulipas. Interesante también conocer la opinión de Coral Herrera. Coral, muy buenos días. ¿A favor de las protestas o a favor de los métodos? Muy buenos días, Luz Helena. Claudia Vázquez, a favor de las manifestaciones. Sin duda no podemos ser indiferentes, indolentes, como lo ha sido la autoridad, para poder catalogar este tipo de manifestaciones como actos vandálicos. Yo considero que la indiferencia, la impotencia y la impunidad que se ha presentado en cada uno de estos actos de desaparición forzada, de feminicidios, que los colectivos de mujeres, de madres de estas mujeres, muchas de ellas desaparecidas y asesinadas, están solicitando, no podemos catalogarlo como actos vandálicos. Lo hacen, en mi opinión, porque no tienen otro recurso, no tienen otra alternativa ante la indolencia que han mostrado las autoridades para solucionar cada uno de estos casos. Sabemos que no es muy bien vista la forma en la que lo han hecho, principalmente en el centro de la República, pero es totalmente válido su derecho. Como lo mencionaba Luz Helena, gracias a este tipo de manifestaciones existen modificaciones a la ley en diferentes renglones, pero es el último recurso. Sabemos que la violencia no se combate con mayor violencia, pero es un acto que todos tenemos de manifestarnos públicamente, y ellas utilizan precisamente estas tribunas no nada más para lograr lo que ellas están solicitando, la investigación de un caso, la solución, que se logren sanciones mucho más severas para los feminicidas. Lo hacen y aportan para todas las mujeres. En este caso mencionaban que la punta de los colectivos lo que buscan pues es precisamente en ese tipo de instituciones como lo es derechos humanos, pues que ya no se violenten los derechos humanos. Pero gracias a esta situación de Olimpia, pues es que tenemos una ley Olimpia para atacar la violencia que se realiza a través de las redes sociales y que ya está vigente en 11 estados de los 31 que tenemos. Decíamos, es un acto que lleva desde el 2014 documentado, tratando de visibilizar un tipo de violencia que se mantenía todavía oculta y que no en todos los estados es reconocida como la violencia digital contra la mujer. En este caso, pues en el estado de Tamaulipas no existe, y vemos sin duda muchísimos casos de jóvenes que son invadidas precisamente en su intimidad, y que es una forma de detonar también la violencia. Sabemos que está documentado que muchas de estas mujeres que sufren de violencia digital pues terminan con el suicidio. No queremos que esto pase. ¿Por qué mezclar las dos situaciones? Bueno, también la violencia digital pudiera llegar a desencadenar situaciones de feminicidio, situaciones de desapariciones, y en este caso pues sí se avala completamente este tipo de manifestaciones. Tal vez no sean los métodos, tal vez muchas personas no lo comprendan, pero tenemos que ser empáticos y ponernos en las situaciones de muchas madres, de muchas mujeres que han sufrido y que tratan de hacer visible este tipo de violencia. Tal vez no sean los métodos, dice Coral Herrera, sin embargo, también los califica, dice como que no son actos vandálicos y lo hacen por la indolencia e indiferencia de las autoridades. En esta mañana, y en relación a estos hechos que se han registrado en distintos estados del país, escuchábamos la postura precisamente de Coral Herrera y de Luz Helena Hernández, mujeres periodistas, quienes dicen, bueno, pues están a favor de las protestas. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos.
¿Ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Quédate en casa y nosotros vamos a hacerte la prueba rápida para detección del coronavirus en solo 799 pesos. Práctico, fácil y sin salir de casa. Pregunte por disponibilidad y cargos por servicio en ssdrcimi.com. En análisis clínicos también somos lo mismo, pero más barato. Responsable químico Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM. Garantizar la educación desde la básica a la universitaria. Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos tienen. Que la seguridad nacional garantice la paz. Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país. Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos 2 años de la actual legislatura. Por una constitución incluyente y actual, Senado de la República. Cercanía y resultados. Con los precios bajos de H-E-B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Plátano, 12.95 el kilo. Aguacatito en Maya Season Select, 24.95 la pieza. Cilantro, 5.95 la pieza. Y cebolla amarilla, 18.95 el kilo. Fíjense al 21 de septiembre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Ya regresamos con más de esta mesa de análisis. Definitivamente que la violencia no se puede ni se debe combatir con mayor violencia. Me llamaba la atención hace unos instantes de Coral Herrera, Luz Helena Hernández, que decía que estos no pueden ser actos vandálicos porque, bueno, obedece precisamente a la indolencia y a la indiferencia de las autoridades, pero bueno, yo ahí difiero porque la destrucción de oficinas y pinta de monumentos definitivamente que son actos vandálicos. No le podríamos llamar de una manera diferente. Pero interesante será también conocer tu opinión, Luz Helena. Pues definitivamente sí, creo que no en esta ocasión, sino en muchas anteriores, por otro tipo de búsquedas, pero que al final de cuentas son derechos de la mujer, reconocimientos. Estas manifestaciones han hecho ese tipo de acciones, que como ahorita lo decíamos, vandálicos, pinta de edificios, destrucción incluso de algunos monumentos históricos, y es ahí donde surgía por alguna parte de nuestra sociedad, y que incluso de voz del mandatario, que se señala que es un atentar contra nuestra propia historia, nuestro propio patrimonio y cultura como mexicanos. Pero también podemos verlo desde el otro lado de la moneda, que este tipo de edificios o este tipo de monumentos, que tal vez sí tienen un rayón, que tal vez sí han sido dañados de muchísima antigüedad, claro que sí, eso se reconoce, pero también el otro punto es ver que este tipo de objetos, porque al final de cuentas estos son objetos o bienes de la nación, se pueden reparar de alguna manera. Y esa búsqueda que se ha tenido o esas violaciones repetidas a derechos humanos, que es por lo que pugnan las manifestaciones de las mujeres o búsquedas, pues son precisamente hechos que ya no se pueden recuperar. Han sido muertes de muchísimas mujeres, en el caso de esos movimientos que buscan la legalización del aborto, y en el otro, por ejemplo, la búsqueda de que ya no se esté tipificando como homicidio cuando hay indicios de que se puede reconocer como feminicidio para que sea mayormente castigado, y la lista sigue con muchas impunidades por las cuales reclaman y por las cuales han salido a las calles estas mujeres y colectivos de mujeres, que incluso sobre la marcha de este tipo de movimientos se han formado muchísimas organizaciones civiles, que al final de cuentas esos son, en estas luchas que se han sensibilizado, que han sido parte de o se han tatuado estos movimientos dentro de su propia forma de vivir del día a día. Entonces, sí son afectaciones, pero creo que también pueden ser el vestigio de ese paso o de ese proceso de este tiempo, porque no lo hemos visto de esa manera, que tal vez sí fueron dañados, sí, pero también es un porqué, de por qué ha sido esa manifestación extrema, lo decía hace un momento Coral Herrera, y es cierto, es el último recurso al cual pueden acceder las personas. Es que de verdad es desesperante cuando te pones en un panorama de desesperación, vaya el pleonasmo, donde ya no ves más que el gritar, el desesperarte. Lo vemos, es una condición humana desde pequeños. El llorar, el hacer berrinche, pues claro, es alguna forma de externar el sentir, el dolor,
y que ya como ciudadanos adultos, pues en la búsqueda de respuesta de las autoridades, pues creo que es una manifestación muy clara y no de ahorita, sino de años atrás, como lo señalábamos también hace un momento, que así lo dicta nuestra historia, que justamente los grandes cambios se han orquestado con grandes manifestaciones, con grandes movimientos, que a la postre orquestaron precisamente grandes cambios. Y lo hemos visto ahorita, hoy en mismo, ustedes y yo, donde quiera que se encuentren escuchando este programa de la radio, podrán voltear a su alrededor y ver que están gozando de derechos que antes no teníamos y que hoy ya los tenemos, y que justamente es esa búsqueda de estas manifestaciones, que si dejan un monumento dañado o afectado, pues se puede recuperar, tarde o temprano se puede restaurar, y una vida que se ha perdido o las que futuramente se puedan perder si la autoridad se hace oídos sordos al no escuchar los reclamos para hacer regularización de leyes o modificación o creación de leyes como la que por ejemplo ahorita está en puerta, lo de la ley Olimpia, pues entonces muchas muertes van a seguir después de estos movimientos, y un monumento se puede restaurar o mejorar o volver a hacer, volverse a levantar y poner ahí los vestigios de cuándo se creó pero que fue dañado y afectado en tal movimiento. También ahí quedará certeza de la historia de estas transformaciones que hemos tenido como sociedad, Claudia, incluso como nación. Pero, Luz Helena Hernández, pero ¿cómo ganarte un respeto? ¿Cómo ganarte un derecho con este tipo de métodos? De alguna manera, entonces, todo aquel que quiera levantar la voz, pues va a recurrir a la misma técnica. Definitivamente, tal vez es una cosa que viene con la otra, pero definitivamente las autoridades, yo ayer lo veía en entrevistas con muchas de las madres de familia que iniciaron el movimiento de la toma de la CNDH, las entrevistaban y les decían que por qué ya habían abandonado el movimiento, pues porque ya les habían hecho caso, ya les iban a dar seguimiento al procedimiento por los cuales ellas estaban pugnando. Entonces, ¿qué información o qué mensaje nos deja aquí, para bien o para mal, Claudia? Creo que al final de cuentas es el hecho de que si levantas la voz, si movilizas, si tal vez haces estos actos vandálicos, te van a escuchar. Y el tema de hoy que estamos hablando del tema de la toma de edificios de la CNDH, nada más es uno. Lo hemos visto con agricultores cuando cierran carreteras, lo hemos visto con muchísimos otros movimientos que ahorita podemos citar y tiempo nos va a faltar. Que al final de cuentas la situación de estar orillando, obligando a la autoridad a través de este tipo de presiones, al final de cuentas logran su cometido. Entonces tal vez no es un buen mensaje, pero ya es el último recurso. Tal vez para que no se llegue a esto, lo que la autoridad debe de hacer, pues es realmente hacer efectivo el derecho de petición de las autoridades, que se les dé audiencia y que no solamente se les reciba en un tipo de reunión, sino que realmente se solucione, porque como siempre lo digo, la chamba de los servidores públicos precisamente es atender las demandas y atenciones que reclama la sociedad, y que incluso en papel, hablando de las pugnas de estas últimas movilizaciones a partir del 4 de septiembre, pues están en el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, que se tienen que hacer las investigaciones pertinentes en cada tipo de delitos por las cuales estas mujeres se agruparon: homicidio, desaparición forzada, violaciones, delitos sexuales, y la lista sigue. Entonces, creo que sí es un mal mensaje a lo mejor, de que a través de vandalizar te van a hacer caso, pero la autoridad debe prever que antes de que llegue este último recurso por parte de la sociedad, atienda y realice efectivamente su trabajo. No es para todos, porque hay algunos servidores públicos que sí desempeñan día a día con mucha pasión su trabajo, pero este mensaje va para los que no, y para los que están dando como resultado, Claudia, este tipo de manifestaciones. Pues muchísimas gracias, Luz Helena Hernández. Muchísimas gracias, y por supuesto, bueno, pues aquí te esperamos la próxima semana en esta mesa de análisis. Luz Helena Hernández Niño. Gracias, Claudia. Buenos días. Y también, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, la pregunta también para ti, Coral Herrera: ¿cómo ganarse un respeto, un derecho con estas manifestaciones? Y si no sería, pues decimos, es la última alternativa para escuchar a las autoridades, de alguna manera, pues alentar a que todas las protestas, manifestaciones, pues terminaran de esa manera. Coral Herrera. Pues desafortunadamente sí, Claudia, Luz Helena, las mujeres requieren acciones afirmativas, es decir, que no queden únicamente en el papel estas leyes, sino que sean aplicadas. Yo considero que no son actos totalmente reprobables, pero como ya lo mencioné, son decisiones, actos de presión que buscan precisamente llamar los ojos de la autoridad.
que sea visible todo este tipo de situaciones, decíamos, de indolencia, de indiferencia ante la resolución de miles de casos que incluso ni siquiera llegan a una agencia del ministerio, no están plenamente documentados, y lo que buscan las mujeres es dar una solución, modificación de leyes, y que estas pues sean acciones afirmativas que permitan castigar a las personas, castigar a los culpables, y en este caso también deseamos que las autoridades hagan correctamente su trabajo. Yo considero que es un acto de presión no aceptado por muchos, son actos considerados como vandálicos precisamente por la afectación que provocan a monumentos históricos, a edificios públicos que vienen ahí contemplados, ¿no?, como actos que son sancionables, pero al no haber algún cobijo de la autoridad y no tener respuesta, no dejan alguna otra solución. Independientemente de que en manifestaciones como la del pasado 8 de marzo, con un día sin mujeres, pues como se dieron, también hay que reconocer, en grandes concentraciones hay grupos de choque que buscan minimizar la presión legítima que tienen estas mujeres. No todas las mujeres, decíamos, buscan vandalizar, pero se está tomando como el último recurso para que cada una de sus historias pues sean vistas por la autoridad. Pues muchísimas gracias, con eso cerramos. Coral Herrera, gracias, y por supuesto te esperamos también a la distancia la próxima semana. Muchísimas gracias, Coral Herrera. Bueno, pues a quien saludamos, por supuesto, a la distancia. Y también, pues estaremos muy al pendiente de esta marcha, una protesta pacífica que dicen se va a realizar el día de hoy en el norte de Tamaulipas. Ya le tendremos información a detalle, por supuesto, en los próximos espacios de ORT Noticias. Con esto llegamos al final de esta mesa de análisis. Muchísimas gracias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.